Hola, a mi grupo le tocó hablar de la sociología de la educación. La sociología es una perspectiva para el análisis del fenómeno educativo que utiliza los conceptos metodológicos y teorías de la sociología para entender la educación en su dimensión social. Su preocupación central es el estudio del contexto social de la educación. Esto le ha dado una fuerte énfasis en la educación formal, aunque también haya estudios importantes sobre la educación informal y la educación no formal. Esto ha nutrido de aportes sociólogos, pedagogos, psicólogos, antropólogos y economistas, construyéndose como un campo interdisciplinario. Las grandes preocupaciones de la sociología de la educación no diferencian demasiado de las preocupaciones genéricas de las sociologías como ciencia social. Es decir, la sociología de la educación ha estudiado las vinculaciones entre educación y poder social. Por otra parte, cabe mencionar que existen ciertas discusiones al respecto de si la sociología de la educación es una disciplina en sí misma o si se trata específicamente del estudio de la educación. Por parte de la sociología general, los temas discutidos de esto es la relación entre la educación y la posición social alcanzada en la adultez, ocupación, ingresos y estatus económico. Buenas, mi nombre es Rodrigo Aguirre y yo les voy a hablar un poco de lo que es la sociología de la educación, la importancia de la sociología en la educación y un poco el objetivo fundamental de la sociología. Bien, la sociología de la educación es una ciencia que estudia el papel que juega la educación en una dimensión sociocultural. Es decir, el objetivo de la sociología de la educación es comprender la, la contribución del aprendizaje escolar a la comunidad y viceversa. En fin, el objetivo es mejorar un poco también las conductas humanas. Eso es más o menos lo que es la sociología de la educación. La importancia que tiene la sociología en la educación es que la disciplina esta ayuda a entender las características de los niños jóvenes y adultos que interactúan con los entornos educativos y a la vez permiten medir el impacto de los mismos en ellos y en la sociedad en general. Un poco el objetivo fundamental de la sociología es comprender, explicar y diagnosticar el entorno de la vida social en todas sus manifestaciones. Eso es un poco lo que es la sociología de la educación. Hola, mi nombre es Santiago Manuel Castrillo y voy a hablarles un poco sobre Pablo Freire, que fue un pedagog y filósofo brasileño destacado por ser defensor de la pedagogía crítica. Es conocido por su influyente trabajo Pedagogía del oprimido, que generalmente se considera uno de los textos fundamentales del movimiento de la pedagogía crítica. ¿Cuál es la teoría de Pablo Freire? La concepción educativa de Freire es una educación que busca un pleno y auténtico desarrollo del otro, porque se constituye en la justa medida en el que el otro se constituye. Es un acto bibliofílico que busca el pleno desarrollo de la libertad, del diálogo y la comunicación, del desarrollo con y por el otro. ¿Cuáles fueron los aportes de Pablo Freire a la educación? Uno de los principales aportes de Freire a la educación es su crítica a la educación tradicional o llamada educación bancaria, una pedagogía centrada en el maestro y no en el alumno, una pedagogía que no toma en cuenta la experiencia y conocimiento de los estudiantes. ¿Qué fue lo más importante que hizo Pablo Freire? Bueno, se considera que sus aportes sobre la alfabetización crítica encimadora son un referente obligatorio a las aproximaciones socioculturales y sobre la lectura y la escritura en el mundo contemporáneo. ¿Qué defiende Pablo Freire? La principal contribución es el concepto renovador de la educación para Freire, es praxis, o sea, la educación para Freire es praxis. Reflexión y acción sobre el mundo para transformarlo. Según Freire, la educación es un acto de amor, de coraje, de práctica de la libertad dirigida hacia la realidad. Hola, yo soy Alexis Visconti y le voy a dar una conclusión final sobre
La sociología de la educación. La sociología de la educación no solo se reduce a los problemas de la escuela, sino que abarca el ámbito donde tiene lugar el proceso educativo o de la socialización, y esta incluye la problemática relativa a la compleja relación que se da entre el proceso de educar y la sociedad en su conjunto. Esta es tan importante que busca el conocimiento teórico al tratar de comprender y de explicar la educación y las instituciones institucionales desde un punto de vista sociológico. Su punto de vista de análisis es la sociedad y los individuos en ella. La sociología observa, analiza e interpreta el conjunto de estructuras y relaciones que haya en toda sociedad dentro de un determinado contexto histórico. La sociología se ocupa de conocer la sociedad. Puede brindar un valioso instrumento para entender ciertos hechos que favorecen o dificultan el aprendizaje escolar y la tarea de enseñar. Los problemas de conducta, la violencia escolar, la empatía, el desinterés por aprender, la discriminación, sería un tipo de estudio sociológico de la realidad áulica. Todos conocemos la influencia de la sociedad en el individuo, en ese caso en educadores y educandos, pero la sociología estudia este campo de modo sistemático, explicando la realidad y prediciendo sucesos. Esta estudia la institución escolar en su estructura y como dinámica en sí misma y relacionada con otras instituciones como la familia, el Estado, los clubes y demás situaciones y hechos.